Vamos a un tema fundamental para el futuro de Chile, sin duda que se ha mantenido en un segundo plano de la opinión pública, pero que comienza a tomar relevancia. Estamos hablando del tema de los derechos de agua en nuestro país. Hay concretamente un proyecto de ley general de aguas. Empresarios como las SNA, por ejemplo, la Sociedad Nacional Agrícola, han denunciado que esta reforma es una expropiación encubierta. La discusión se está dando en el Congreso y vamos a conversar con Carlos Esteves, director general de Aguas del Ministerio de Obras Públicas. Carlos, muchas gracias por acompañarnos. Hola, buenas noches. ¿Hay una expropiación encubierta, como dice la SNA y han dicho otros gremios empresariales en este proyecto? Bueno, es importante tener claro que este proyecto se está discutiendo del año 2012 como una moción. Y luego que el Ejecutivo le hiciera indicaciones, primero una indicación sustitutiva desde el 2014. Se ha discutido abiertamente, las comisiones que lo han analizado son 3 comisiones, la Comisión de Recursos Hídricos, la Comisión de Agricultura y la Comisión de Hacienda, y en consecuencia esta discusión ha sido abierta y nada es encubierto. Eso es lo primero. Lo segundo es que no hay expropiaciones de derecho en un proyecto de ley. De hecho, para hacer expropiaciones de derecho no tendríamos que discutir este proyecto de ley. Con la legislación actual se podría hacer. Pero además el foco de la reforma no tiene que ver con recoger derechos para entregárselo a otro o a una administración del Estado. Sería absurdo. Ahora, vamos al origen de todo esto. Está en el Código de Aguas del año 81, porque aquí hay dos maneras de entenderlo. ¿Las aguas son un bien nacional de uso público o son una propiedad con todo lo que significa el derecho de propiedad legalmente constituido en Chile? ¿Qué es lo que manda? ¿El bien nacional de uso público o la propiedad de privados sobre el agua? Bueno, si no tenemos la ley vigente, al Código de Agua y al Código Civil, es un bien nacional de uso público, lo dice el Código de Aguas actual y vigente, y el Código Civil. La pregunta es si se trata o no como un bien nacional de uso público. Nosotros creemos que cuando las personas no tienen acceso al agua, tienen dificultades para poder consumir el agua potable en sectores rurales, por ejemplo, o cuando hay dificultades para el saneamiento de estas mismas aguas, tenemos un problema. O sea, no se trata como un bien nacional de uso público. La pregunta es cómo hacer que estas aguas, manteniendo sus titulares, sus derechos, puedan realmente gestionarse de una manera integrada y que todo el mundo tenga acceso a ellas de un modo equitativo y justo. Pero a ver, estos derechos de agua, y corrígeme si me equivoco, fueron cedidos de manera gratuita, de manera ilimitada y perpetua a determinados particulares, que son los dueños de esos derechos. Ese derecho está protegido por la Constitución. ¿Cómo se pueden aplicar lógicas de bien común sobre un derecho que tiene un particular, nos guste o no, digamos, y ese particular, por lo tanto, puede cederlo, puede venderlo o puede ocuparlo como él considere conveniente? Sí, y eso no está en discusión en cuanto a cederlo y venderlo, no en cuanto a ocuparlo como lo considera conveniente, porque un derecho siempre tiene restricciones, y estas restricciones, en el caso del agua, tienen que ver con el hecho de que sea un bien nacional de uso público. Ahora, efectivamente, el 90% de las aguas superficiales han sido concedidas en derecho y casi el 50% de las aguas subterráneas. Lo que aquí está en discusión es si es que estos derechos que hoy día existen, se le pueden o no aplicar ciertas restricciones o limitaciones cuando existen escasez hídrica, por ejemplo, para el beneficio del conjunto. Y las normas que se están proponiendo en la reforma tienen estos 5 ejes, que son básicamente la priorización del uso humano para el consumo humano, luego la protección de los ecosistemas en la medida que esto sea posible y con los equilibrios de la productividad de las aguas. El tercero es el fomento al uso efectivo del agua. Lo que nos preocupa es que hayan aguas en manos ociosas y que no se utilizan, que no se fomentan, no se profundiza el mercado. Luego regularizar los derechos de agua que llevan durante 35 años que no se han regularizado. El derecho de propiedad es casi una quimera para aquellos a los que no se han regularizado las aguas, y en general darle atribuciones a la administración para poder gestionar mejor estas. Claro, la pregunta es, cuando la Constitución dice que el derecho de propiedad permite usar, gozar y disponer de ese derecho, ¿cómo se puede compatibilizar eso con lo que nos está planteando usted? Porque si yo tengo algo que es mío, de acuerdo a la Constitución, que es mi propiedad, ¿cómo se me puede obligar por parte del Estado a que yo, por ejemplo, priorice el uso humano? Si el dueño de ese derecho considera que le conviene más usarlo para minería o usarlo para otras cosas, ¿cómo el Estado podría obligarlo en algo que, nos guste o no, es su propiedad y por lo tanto está dentro de su derecho usarla como mejor considere conveniente? Sí, el proyecto de ley no es una reforma constitucional, y efectivamente la Constitución también plantea la función social de la propiedad, y plantea que a su vez el uso de estos derechos debe ser en conformidad a las leyes.
En consecuencia, eso hoy día no está en discusión. De hecho, este proyecto de ley establece expresamente en su artículo primero transitorio, que interpreta el conjunto de que en cuanto a los derechos vigentes hoy no se afecta el derecho a usar, gozar y disponer. Es decir, quien es dueño de un derecho de aprovechamiento y este es perpetuo e indefinido, podrá hacerlo de ese modo siempre. Y si alguien lo compra o alguien lo hereda, mantiene estos atributos del derecho. Eso no está en la discusión. Lo que pasa y lo que me preocupa es que algunos gremios plantean que el tema de la propiedad es el tema central de esta discusión, pero no lo es. De hecho, algunas de las críticas que se han escuchado, por ejemplo, por parte del presidente de la SOFOFA o de la SNA, cuando uno lee a qué se refieren a articulados que están en otro proyecto de ley, que es un proyecto de ley de reforma constitucional, que es una moción que está en el Senado. Pero esta moción que está discutiéndose actualmente en la Cámara de Diputados se refiere a los 5 puntos que te planteé. Y concretamente en ninguna parte plantea retirar derechos. ¿Cómo podría entonces uno gestionar el derecho al agua y al mismo tiempo mantener esta propiedad? Por ejemplo, a través del prorrateo. Se establece, por ejemplo, que ante una escasez hídrica o ante afección a la sustentabilidad de un acuífero, la administración, el Estado, puede pedirle a todos que en proporción a los derechos que tienen, extraigan menos para preservar un bien mayor, ¿cuál es la vida? Vamos a casos muy concretos que existen, sobre todo, por ejemplo, en el norte del país, de comunidades que necesitan el agua para usos agrícolas, pero los derechos de esas aguas pertenecen a mineras que lo utilizan para sus procesos extractivos. ¿Hay alguna solución a problemas como ese, que los vemos todos los días en comunidades del norte del país? El 3% de las extracciones de agua en Chile se refiere a la minería, el 82% a la agricultura, aproximadamente el 8% para consumo humano y un 7% para uso industrial. En la región de Antofagasta es donde existe mayor extracción de aguas para el uso minero. Efectivamente, la propuesta busca no quitar derecho a la minería, por cierto, pero si las comunidades tienen dificultades para el consumo humano, se plantea, por ejemplo, en el proyecto de ley, de que la autoridad podrá, incluso aunque no haya disponibilidad de agua, concederlas. ¿Esto a qué obliga? A que los que tienen aguas tienen que prorratear cada uno un poco para sustentar el consumo humano. Por lo tanto, en ese caso sí se podría evitar que la minera, aunque sea dueña de ese derecho de agua, utilice todo el agua. Efectivamente. De hecho, muchas de las mineras tienen restricciones en esta materia, en resoluciones de calificación ambiental o en derechos que se entregan con planes de alerta temprana hoy en día, en que se le dice usted puede extraer agua hasta un cierto límite. Si es que el umbral me está diciendo que el acuífero está siendo afectado hoy, yo inmediatamente puedo detener su extracción. Está bien, pero hay derechos que se han entregado desde el año 81 sin ninguna restricción. Efectivamente, hay derechos que se han entregado del año 81 sin restricción, y eso es lo que nos está llevando a la discusión de la sobreexplotación de los acuíferos. Pero la gran mayoría de los derechos que se entregaron desde el año 81 tienen distintos tipos de restricción, y justamente la autoridad lo que tiene que hacer es velar por ella. Ahora, hay muchos casos en los cuales hay acaparamiento y especulación con los derechos de agua, o sea que sencillamente una persona pide los derechos de agua, no para usarlos efectivamente en alguna faena productiva, sino sencillamente para obtenerlos gratuitamente y luego venderlos, especular con ellos. Bueno, muy buena pregunta. Hay dos tipos de situaciones, son parecidas pero no son lo mismo. Uno son aquellos casos de que piden derecho, esperan el mayor estrés en el mercado, especulan por tanto y lo ponen a la venta recién cuando este estrés es alto. No lo inscriben en el conservador de bienes raíces, de esa manera la Tesorería General de la República no los puede perseguir por el no uso de las aguas. Y efectivamente el proyecto de ley apunta a aquello y plantea que quien después de un plazo no inscribe estos derechos en el conservador de bienes raíces podrían caducarle. Esa es una situación. La otra situación son aquellos que tienen derechos, que han pensado usarlos, pero que no los aprovechan. Y que no hacen las obras de aprovechamiento correspondientes. El caso prototípico de esto es Endesa, que devuelve un conjunto de derechos porque ya considera que no puede hacer uso de ellos, o a Esgener, que a su vez devuelve una gran cantidad de derechos, 3.000 metros cúbicos por segundo, porque se da cuenta de que no podrá usarlos. Entonces, no son especuladores, pero claramente son aquellos que no están aprovechando el derecho. Y este derecho de agua no se llama derecho de agua, se llama derecho de aprovechamiento de aguas. Es decir, su función es usar y gozarlas. Yo tengo el derecho de dominio sobre ellas, por cierto, pero el Estado se las entrega para que las use y aproveche. No las puede usar y aprovechar, lo sanciono. ¿Cómo lo sanciono? Con patentes. Después de una cantidad de años podría extinguirse el derecho.
no lo inscribo y evito y eludo la acción de la Tesorería General de la República, podría caducar ese derecho. Eso es una parte medular del proyecto. ¿Y eso sí permitiría recuperar o sacar derechos de agua que fueron asignados en algún momento a privados y que por lo tanto mediante estos procedimientos que usted explica podrían sacarse a ellos sin pagar una expropiación, sin que fuera en la práctica legalmente una expropiación? Efectivamente, volverían a ser un bien nacional de uso público para poder ser distribuido con distintas normas equitativas y efectivamente alguien que se le ha avisado con antelación, se le ha dicho, usted inscriba su derecho, no lo quiero inscribir, me mantengo en esa posición, le va a caducar. Pero nadie podría alegar de que no hubo, no se avisó con antelación por parte del legislador al respecto. Lo mismo ocurre con quien no quiere aprovechar estos usos. Desde hace tiempo ya se está comenzando a sancionar con pago de patente por aquello. El Código de Aguas, tal como se redactó el año 81 y como se ha aplicado, ¿es una ley que está pensada para el beneficio de la mayoría de los chilenos o no? Yo creo que el Código de Aguas en lo que no pensó fue en el cambio climático y no pensó en la escasez hídrica. Entonces parte desde la abundancia. Entonces el concepto original es, usted pídeme lo que necesita y si no le afecta el derecho de un tercero, yo se lo voy a dar en la medida que haya disponibilidad. El tema es que ya no estamos en el año 81. El cambio climático es un hecho evidente. La escasez hídrica también. Solamente como un ejemplo, si contamos todas las aguas superficiales que corren por el planeta Tierra y la dividimos por sus habitantes, el promedio año de estos habitantes es 6.600 metros cúbicos persona año. En Chile esto es 8.8 veces más, pero depende de dónde estemos parados. Si estamos parados en la región metropolitana, tenemos 15 veces menos que el promedio del mundo. Y de aquí hasta la frontera con el Perú, no hay ninguna región que se acerque al promedio del mundo. Entonces tenemos un país con diversidad hídrica y el código no lo previó. Tiene reglas uniformes, normas uniformes para una realidad diversa. Por eso es que es importante gestionar el agua y entregar atribuciones para poder hacerlo de un modo adecuado, preciso, sin quitarle los derechos a los que lo detentan. ¿Se pueden ver afectados pequeños y medianos agricultores? Que es una de las críticas que hace la Sociedad Nacional de Agricultura, y el presidente de la SNA, Patricio Crespo, publicó una carta bastante extensa en el Mercurio, en que básicamente le responde a usted y dice, entre otras cosas, que este proyecto es inconstitucional, que así lo dicen varios constitucionalistas connotados, que quita derechos, que es una expropiación encubierta y que también afecta a pequeños y medianos agricultores. Bueno, lo primero es señalar que los constitucionalistas que señala no necesariamente piensan de ese modo. Por ejemplo, minutos atrás me llamó Arturo Fernandoa para decirme que él mantiene los dichos que señaló en la Comisión de Recursos Hídricos y la Comisión de Agricultura, que cree que la indicación que plantea el Ejecutivo no es inconstitucional, esto sin perjuicio de ciertas eventuales indicaciones parlamentarias que puedan serlo. Es uno de los 4 constitucionalistas que cita el presidente de la SNA. De hecho, tuvimos esta conversación y me autorizó para poder decirlo y citarlo, sus dichos señalados en la Comisión de Agricultura y Recursos Hídricos. Lo mismo el profesor José Luis Sea, que nos hizo un informe en Derecho y plantea nuestros argumentos. Entonces, lo primero, yo cuestiono esa argumentación. Lo segundo es que la gran mayoría de los pequeños propietarios, a mi juicio, no tienen el problema que señala el presidente de la SNA. ¿Qué es lo que señala? Señala que no usarían las aguas y en consecuencia correrían el riesgo de que pudieran ser extintas. El problema es el contrario. Ellos usan sus aguas, pero no las tienen regularizadas. Entonces lo que el proyecto plantea es que aquellos que durante 30 años han usado sus aguas, tienen partidores, pagan su cuota de la Junta de Vigilancia, pero no la han regularizado, el proyecto plantea regularicemos y que puedan tener el título de propiedad. Han pasado 35 años. ¿Hay intereses económicos poderosos que están haciendo lobby o que están intentando que una reforma al Código de Aguas o un proyecto que consagre estos principios no vea la luz? Bueno, la última reforma duró 11 años en su tramitación, se terminó de aprobar en el 2005 y fueron los mismos los que se resistieron a aquello. Yo me atrevería a hacer una distinción. El Consejo Minero, la Asociación de Generadora cuestionan artículos, no cuestionan la idea de legislar. Yo creo que cuando uno discute al voleo y cuestiona toda idea de legislar, no permite que los legisladores que tienen que votar o la sociedad entienda dónde uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo. Un proyecto es perfectible, estamos en su primer trámite constitucional, se va a votar en la sala en los próximos días, se va a votar favorablemente el proyecto, estoy seguro y convencido de ello, y va a pasar al Senado donde se podrá revisar. Carlos Esteves, muchas gracias por habernos acompañado hoy en Selene Chile. Muchas gracias.